Buenas noches, qué gozo, qué alegría poder estar aquí nuevamente reunidos como un cuerpo en Cristo. Un miércoles más estamos dándole gracias a Dios por estas plataformas que aunque tú estés en casa y yo en la mía, pero todos estamos aquí eh, al pendientes, necesitados del Señor. Les doy la más cordial bienvenida a este miércoles, que es un miércoles de doctrina bíblica, y sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Eh, pues yo eh, les invito que acerquen su Biblia, un cuaderno y vayamos apuntando lo que hoy vamos a aprender. Que ya empezamos con clases pasadas acerca de este tema, pero es muy profundo y apenas se le dan unas pinceladitas. Pero vamos a empezar poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, es un deleite, Señor, podernos congregar, reunirnos. Gracias por estas plataformas que nos lo permites hacer por un medio virtual, aunque en forma presente. Muchas gracias, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, también por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, que nos ha extendido la cobertura apostólica, Señor, a nosotros, que ha sido de grande bendición para que unidos en la doctrina bíblica, en la doctrina apostólica, basada en las enseñanzas de Cristo, podamos andar en la misma visión con una mano de compañerismo, Señor. Muchas gracias y te ponemos este tiempo en tus manos para que venga tu Santo Espíritu y nos dé discernimiento, Señor, discernimiento para que podamos entender esta palabra que es tan importante, tan preciosa, que tu palabra es la que nos da vida, nos da gozo, nos exhorta, nos anima, nos redarguye y Señor, queremos hacer tu voluntad para que así entendiendo tu palabra podamos dar mucho fruto y que lo encuentre el Señor Jesucristo cuando venga y seamos llevados con Él. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios, que ha sido bueno en gran manera. Y este tema es muy importante. Es como hemos estado viendo. Le damos muchas gracias a Dios que nos permite estudiar otro tema más de la doctrina bíblica, la cual es un fundamento en el caminar cristiano, que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y esto es Cristo. Y así como oramos, le damos gracias a nuestro Dios por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, quien nos pastorea a nosotros y los pastores para que desarrollemos las semillas que nos dan las gavillas para andar en la misma visión y que a la luz de la Biblia vayamos siendo cambiados para ir de gloria en gloria hasta que el Señor Jesucristo venga. Y bueno, vamos a comenzar porque el tiempo sigue avanzando y estamos viendo hoy la lección 17. Esta es la cuarta lección. Es un poquito larga, no hemos ido muy rápido, pero para poder saborear, escudriñar y ir estudiando. Y en cada clase también hacemos un pequeño resumen para recordar lo que vimos la anterior clase. Este tema es la autoridad espiritual, puse 4 porque es la cuarta clase. Y comenzamos.
Dios es el único gobernador soberano del universo. Dios es el único gobernador soberano del universo. No hay nadie que esté arriba de él. Y tiene toda autoridad. Así lo dice en su palabra, Salmo 62, 11. Dice, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. También en el Salmo 113, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y nadie lo puede quitar. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Recordando esto entonces, que Dios es el único gobernador soberano del universo. Lo estamos viendo bien claro aquí. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Pero Él ha delegado su autoridad a diferentes personajes, como lo empezamos a ver, con la intención de que pudiera ejercer gobierno sobre los pueblos para que haya un orden. En Romanos, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió esto. Estoy leyendo porque esto ya lo vimos, pero es un breve resumen. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que Dios ha delegado autoridad. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí. Así es que este principio es fundamental, por lo que es importante entenderlo conforme a lo que nos enseña la preciosa palabra de Dios. La Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios delegó de su autoridad a diferentes personajes con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre los pueblos. Pero, como vimos en la clase pasada y la antepasada, hay personas que dieron mal uso a esa autoridad que les fue delegado, entonces Dios les quitó la autoridad desechándolos de su presencia. Y como bien nos dice en el libro de Hebreos, Dios siempre ha delegado de su autoridad de muchas formas en otros tiempos. Dios siempre nos ha estado hablando. Y aquí lo vemos en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y miren qué claro está esto, en estos últimos días, que son los que estamos viviendo. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, está con H mayúscula, por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Pero ahora ha delegado toda autoridad a su Hijo Jesucristo, es lo que acabamos de leer, quien es el heredero de todo. El Señor Jesús triunfó con poder sobre las potestades, y esto lo dice claramente en la Biblia, y antes de ascender a la diestra del Padre delegó esta misma autoridad a su iglesia, la gran comisión. En Mateo 28:18 está bien claro, dice, y acercándose Jesús les ha hablado diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está el mandamiento que nos dio a su iglesia, es la gran comisión. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas. Aquí está el bautizo y que es tan importante una vez que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado. Una vez que hemos sido rescatados de las tinieblas, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Entonces tenemos que ir siendo enseñados. Somos discípulos de Cristo, entonces tenemos que recibir un discipulado, ¿verdad? Entonces, por eso aquí vamos a ver que dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más maravillosa. Es entonces tarea de los hijos de Dios hacer buen uso de la misma, o sea, de la autoridad que nos ha sido dada para cumplir el propósito divino y beneficiarnos de este don inmerecido, porque no lo merecíamos, nadie merecíamos servir al Dios de la gloria, pero es un don inmerecido y es un gran privilegio. No hay otra cosa más hermosa en esta tierra que poderle servir. Me estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo vimos desde la primera clase. La palabra autoridad se deriva de la raíz griega exousia, que significa poder de decisión, libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo. Si te ponen en autoridad, tú eres el que vas a estar dando permisos a los que están bajo tu autoridad. Entonces, es decir, que la autoridad es la potestad que tienen para gobernar, reglamentar, dirigir u ordenar. Esto también los jefes, los padres, familia, los maestros, los directores y la facultad de delegar autoridad en otra persona. Las personas que ejercen autoridad, Dios no nos la ha dado para que nos sirvamos de los demás. No debemos abusar de esta autoridad para cometer actos injustos, porque cuentas vamos a dar de todo ello. Y en la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos. Sí se recuerdan, si alguien puede poner su micrófono, porque se recuerdan que estuvimos viendo en las clases pasadas, vimos aquí a 3 personajes que hicieron mal uso de la autoridad. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí se recuerdan de las 3 personas que hicieron mal? Aquí están en la pantalla. La primera fue Luzbel, ¿se recuerdan? Sí, paz. Y la otra persona fue Adán. Hizo más poder, quería ser semejante al Señor Jesús. Eso es. Y con esto mismo sigue tentando a los humanos, les ha dicho y les ha hecho ese engaño. Dice, y seréis como Dios. Es lo que él quiso y quiere que el ser humano lo sigue tentando con esto mismo, para que caiga. Pero como hemos visto, Dios es soberano. A Dios nadie lo puede mandar, ni siquiera pelear contra él, porque, bueno, podrán pelear, pero no van a ganar. Porque ahorita lo vamos a ver, que Luzbel se rebeló contra Dios. Lo vimos las clases pasadas, pero lo echaron fuera del Edén, lo echaron. Adán también usó mal su autoridad. Aquí como vemos que primero Luzbel, teniendo poder, buscó más poder. No estaba satisfecho de la autoridad que Dios le había dado. No estaba satisfecho. Y revestido de autoridad buscó ser igual a Dios, que es lo que acaba de decir mi hermana Lulu. No se sometió a la autoridad de Dios, llevándolo a su caída. Oh, cómo has caído, se recuerdan, lucero de la mañana. Entonces, hasta lo más profundo lo mandaron aquí en las citas de la palabra de Dios, lo dice, ¿no? Si alguien la tiene, es que no la quise poner porque hay mucho que ver, pero como dice, cómo has caído, si alguien la tiene, cómo has caído, lucero de la mañana. Aquí está, lucero de la mañana. ¿Se recuerdan? Es en Isaías 14, dice, ¿cómo has caído, lucero de la mañana? Entonces, ¿por qué?
porque él quería ser igual a Dios, como bien nos lo dijo la hermana Lulú, y revestido de autoridad buscó el ser igual a Dios y se rebeló. Adán también pecó. Con lo mismo le dijo a Eva, la tentó la serpiente y cayeron. Seréis como dioses. Entonces aquí Dios creó a Adán y a Eva dándole autoridad para que gobernaran en el jardín del Edén. Pero, pero su desobediencia al mandato que Dios les dio le llevó a la tentación y al pecado, cayendo. Entonces también vimos a Saúl. Estamos viendo que estos fueron ejemplos de personas que ejercieron mal su autoridad, que abusaron de ella, al rey Saúl, que era un ungido de Dios como primer rey de Israel, si se recuerdan, y convertido usurpa autoridades que no le habían sido dadas. Como aquí vamos a ver en este tema más adelante, nada más así, porque aquí vamos a ver que los que como no se puede, esto ahorita luego lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente clase, porque no nos da el tiempo de llegar acá, pero no se puede hacer uso de esa autoridad cuando se tiene miedo por haber desobedecido a Dios, que fue lo que pasó en Génesis 3:10 y que lo hemos estado viendo. Entonces, la autoridad espiritual, la autoridad de Dios sobre potestades espirituales se ejercen los que tienen fe para creer. Estos puntos los vamos a ver ahorita más adelante, pero yo creo que para la siguiente clase, pero al que quería llegar era este. No podemos tener ninguna autoridad espiritual si no nos ha sido delegada. Ninguna autoridad. Y Dios delegó. Esto lo vemos y lo vamos a volver a ver, pero en en Juan 19:11. Hermana Vicky, si tienes ahí Juan 19:11, que me puedas apoyar, por favor. Juan 19:11. Si alguien lo tiene, aquí lo voy a buscar. Juan. 19:11. Sí, por favor, Juan, Evangelio de Juan. Mande. Respondió Jesús: Ajá. ninguna autoridad contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha enviado, mayor pecado tiene. Ahí está. Esto mismo lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, nadie tiene autoridad si no le ha sido dada por Dios. ¿Y toda autoridad de quién es? De Dios, y Él la delega a quien Él quiere. Y la delegó para que hubiera un orden, ¿verdad? Para gobernar. Aquí dice Juan 19:11, aquí nuevamente está en la pantalla, ninguna autoridad tendrían sobre mí, dijo el Señor Jesús, sobre mí si no te hubiera sido dada, le dijo a Pilatos. Si no te hubiera sido dada de arriba. ¿Quién da la autoridad? Dios. Ajá, exactamente. Esto se lo dijo cuando iba a ser crucificado, que estaba ante Pilatos. Esto se lo dijo a Pilatos, porque Pilatos le estaba diciendo, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? ¿Cómo ven? La arrogancia, ¿verdad? A mí no me hablas, yo que tengo autoridad. Pero bien le contestó el Señor Jesús, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado. En ese momento se la dieron a Pilato sobre Jesús para que fuera crucificado. Aquí está. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hay que, con qué temor y temblor tenemos que hacer uso de esa autoridad que Dios nos ha dado y que vamos a rendir cuentas.
También vimos, estas fueron personas que hicieron mal uso de la autoridad. En la clase de la clase pasada, de la 3, vimos esto, ejemplos del que hace buen uso de la autoridad que Dios le dio. Y como ejemplo, se vio a Moisés, que tenía un corazón dispuesto para la obra. O sea, él quería tener un corazón dispuesto para servir a Dios. Ahí en Hebreos 3:2 vimos y que Moisés, ahí dice, y él fue fiel a Dios. Aquí vemos Hebreos 3:2 y lo vamos a ver aquí en Hebreos, déjenme verlo aquí. Hebreos 3. Miren, aquí dice Jesús mayor que Moisés. Dice, y hoy el ejemplo máximo de autoridad que le fue dado fue a Jesús. Y aquí lo vemos, miren, en el Evangelio, en el libro de Hebreos, miren, aquí lo vamos a ver, en el libro de Hebreos, se los estoy poniendo en la pantalla. Dice, por tanto, a hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, eso es porque él, o sea, Jesucristo, ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. ¿Qué les parece? Entonces vimos en la clase pasada, vimos a Moisés que tenía un corazón dispuesto, pero ahorita ya acabamos de ver aquí en el Hebreo, en el libro de Hebreos, que Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Y este es el ejemplo que hoy vamos a ver, el Señor Jesucristo. Como vimos, Dios le dio autoridad al Señor Jesucristo y lo estuvimos viendo desde el principio, como dijo ahí en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso es el ejemplo que hoy vamos a ver. Miren, hermana Vicky, por favor, si tienes Mateo 3, Mateo 3, Sí, del 15 y 16, por favor, Mateo 3, 15 y 16. El bautizo de Jesús, paz. Pero, ajá, el versículo 13 al 16, Ajá. 15 al 16, perdón. Sí. Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Ajá, y el 17 también, por favor. Y hubo una voz de los cielos que descendía. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Ahí estamos Amén. viendo la Trinidad. Amén, amén. Ahí estamos viendo Amén. la Trinidad. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero en cuanto a lo que estamos viendo del tema, aquí, y respondió Jesús y le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió, porque en ese momento Jesús estaba yendo para que Juan lo bautizara, y decía, Juan, ¿cómo te voy a bautizar a ti si el que me tenía que bautizar eras tú a mí? Y por eso dijo el Señor Jesús, permítelo ahora, porque es conveniente que se cumpla toda justicia. Y después de ser bautizado, aquí estamos viendo, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la Trinidad. Y aquí vemos, la Trinidad se ve, no está la palabra como tal en la Biblia, pero en toda la Biblia vemos a la Trinidad realizando diferentes funciones. Y aquí dice que Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí que los cielos se abrieron, qué tremendo. Y él vio al Espíritu de Dios, hasta el Espíritu Santo, que descendía como una paloma y venía sobre él.
Y ahí estaba Jesús en el agua siendo bautizado, el Espíritu Santo que descendía sobre él. ¿Y qué voz se oyó? ¿Qué voz se oyó? La del Padre. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y a Jesús le fue dado toda autoridad. Y eso es lo que hoy precisamente vamos a estar, que ya vimos algo también en otras clases, pero ahorita lo vamos a ver aquí. Las características del Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las características del Señor Jesucristo en cuanto al tema que estamos viendo aquí de la autoridad? Hermana Lulu, allí sí, aquí está, es que no, aquí está. Hermana Lulu, si puedes seguir leyendo. A ver, quiero que por favor me apoyes con Filipenses 2, pero quiero empezar del 5 al 8, por favor. Aquí en la pantalla están viendo el 8, pero vamos a empezar desde el 5 al 8, porque este capítulo, de Filipenses que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no alcanzamos a ver la humildad y la humillación de Cristo, porque aquí lo va a describir. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. A ver, hermana Lulu, por favor, aquí en Filipenses 2:8, por favor. Lo tienen en la pantalla también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Le sigo, pa? Ajá, hasta ahí, hasta el 8, porque ahorita vamos a ver los demás. Pero ve como resultado, ¿cuál fue? Aquí estamos, la obediencia del Padre, y vamos a ver los resultados ahorita en un momento más. Entonces, aquí como vemos, si se fijan, hermana Lulu, ¿qué título pusieron? Yo sé que en la original, la palabra Dios original no trae títulos, pero nos ayuda para el estudio. ¿Qué título tiene ahí tu palabra? Es la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera 60. ¿Qué dice ahí el título? Mira, aquí lo vemos. El título que yo tengo aquí de la de Dios, de la de Biblia de las Américas, es ejemplo de la humildad de Cristo, que era lo que les estaba diciendo. En la Reina Valera, ¿qué título pone? Humillación y exaltación de Cristo. Eso, humillación y ¿qué? Exaltación. Exactamente. Ahorita vamos a ver aquí las características de Jesús, que a él le fue dado toda autoridad, todo, o sea, esto es que él fue obediente. ¿Cuál fue la característica de Jesús? O sea, Moisés también fue obediente. ¿Y cuál fue la característica de Jesús? Que fue obediente. Aquí lo vemos en el versículo 8, como lo acaba, para que lo subrayemos. Dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, vemos una humillación tremenda. Imaginemos, es Dios Jesús y se humilló, se hizo como una de sus criaturas y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él obedeció a Dios hasta la muerte. Y la muerte de cruz, que era una muerte vergonzosa, cruenta, violenta, lo sumo. Imagínense, aquí vemos. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el del Señor Jesús, y no hay otro nombre arriba del de Jesús. Miren, aquí lo vemos, Filipenses 2:9, hermana Vicky, si me lees ahora Filipenses 2:9, por favor, 9 al 10. Sí, por lo Al cual 11, yo, al 11, por favor.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Que fíjense, obediencia absoluta y Dios lo exaltó hasta lo sumo. A su nombre se dobla toda rodilla de los que están aquí en la tierra, de los que están en los cielos y en el infierno también. Se doblan ante el nombre de Jesús toda rodilla. Esto lo conquistó con su sangre. Aquí dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. No hay otro nombre más arriba que Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Lo que él pasó fue un sacrificio extremo por amor a ti y a mí. Y este es el Dios que predicamos. ¿Cómo no rendirle nuestras vidas? ¿Cómo no servirle? Toda autoridad. Y en esa autoridad Él ha delegado a la iglesia para que vayamos y demos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan a Él y puedan ser salvos. Ahora, ¿cuáles fueron los usos que Jesús dio a la autoridad que le fue dada? Aquí lo vamos a ver. Él libertaba a los necesitados. Les voy a leer aquí Isaías. Miren, en Isaías, desde el libro, o sea, el profeta Isaías en el capítulo 61, del 1 al 3, este capítulo comienza proclamando las buenas nuevas a los afligidos en liberación de su pueblo cautivo. ¿Quién libertaba a los necesitados? Jesús. Él vino a libertar. Aquí lo vamos a leer, miren. El Espíritu de Dios, Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, dijo el Señor Jesús. Que esto fue llevado a cabo en Lucas 4, del 18 al 19. Lo podemos comparar. Ahorita yo les leo esto y ahorita vamos a leer Lucas. Miren, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar que libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y ahí paró en Lucas 4:18. Miren, quiero que lo vean en Lucas 4:18. Aquí lo vamos a ver. Lucas. Nos vamos al Evangelio de Lucas. Se los voy a abrir aquí. Lucas 4:18. Vamos a compararlo porque esa profecía se cumplió ahí. Delante de todos. Fue algo extraordinario. Aquí en el Evangelio de Lucas 4. Así es que a este es al Dios que nosotros servimos, al Dios que debemos buscar, al que debemos de tener comunión con Él, leer su palabra para conocerlo. Miren, 4:18, después de que Jesús vino del desierto, que fue tentado, dice aquí que Jesús comienza su ministerio. Lo están viendo en la pantalla. Aquí dice, en Lucas 4:14, dice, Jesús regresó a Galilea. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. Y aquí, cuando Jesús es rechazado en Nazaret, pero aquí donde vemos, miren, veamos esta escena. No la leamos tan rápido, vamos a imaginar. Aquí Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, o sea que Jesús se congregaba. Es nuestro ejemplo. Jesús se congregaba. Llegó y según su costumbre, ¿cuál era la costumbre de Jesús? Congregarse.
Entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro que acabamos de leer al profeta Isaías, 61. Aquí dice, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En aquel entonces eran unos pergaminos, eran unos rollos, no estaban tampoco así. Entonces, por eso dice, le abrieron el libro y halló el lugar donde estaba escrito. Para nosotros es mucho más fácil ahorita leerlo por como lo tenemos en capítulos y versículos y libros. Aquí dice en el libro Lucas 4:18, dice lo mismo que acabamos de leer, pero miren aquí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Me ha enviado para proclamar ¿qué? Libertad. Es lo que estamos viendo aquí en la clase. Libertad. ¿Qué estamos viendo? Que Él proclamó buenas nuevas a los afligidos y liberación de su pueblo cautivo. Y miren aquí, perdón. Y aquí, miren, es que esto está apasionante, a mí me emociona todo esto. Él vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Yo fui también liberada. Y aquí dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación, porque también hay opresión demoníaca, el enemigo. Y en el nombre de Jesús somos libres. Yo tenía opresión y el Señor me liberó. Y aquí dice, y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y aquí paró, ya no acabó lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? Porque aquí se cumplió lo que sigue en Isaías acá. Y en el día de la venganza de nuestro Dios, eso está por cumplirse, que es el día de la gran tribulación. Es el día de la tribulación y gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Aquí está bien claro, para aquí, pero esto está para que todavía se va a dar. Pero aquí lo que cumplió el Señor Jesús y como lo vemos, el día de venganza de nuestro Dios. Aquí esto ya no lo dijo, nada más dijo para proclamar el año favorable del Señor. Lo pueden ver ahí, en Lucas lo pueden ver en su Biblia. Y esto está por cumplirse, el día de la venganza de nuestro Dios, el ira, como dice aquí, el día de la venganza de nuestro Dios, el día del Señor, no ha llegado, para consolar a todos los que lloran. Y es que Él es el buen pastor, ahorita lo vamos a ver. Y miren aquí como vemos, y esto quiero que lo veamos. Cerrando el libro, él dijo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y fíjense que tremendo se cumplió la profecía ahí mismo delante de los ojos de todos los que estaban en el templo. Ahí dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. No se habían ido que por el refresco, que porque no, estaban fijos en él. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, y ellos sí decían, pero ¿cómo este es el hijo de José y María? Porque para entender estas cosas necesitamos la revelación del Espíritu Santo, necesitamos haber recibido a Jesús en nuestro corazón, aunque aquí Jesús todavía no había sido sacrificado. Y bueno, vamos a continuar porque ahorita ya no es el tema más para acá, pero aquí como vemos, por esa toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesús y nadie puede reprender demonios si no es en el nombre de Jesús. Aquí dice reprende a los demonios. Y aquí miren, en el libro de Hechos 10:38,
en el libro de Hechos 10:38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba ungido, la plenitud del Espíritu había venido sobre él, estaba ungido. Eso lo recibió en el bautismo, se abrieron los cielos, cayó el Espíritu Santo sobre de él, lo acabamos de leer, y el cual anduvo haciendo bien. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Bien. Hacía siempre el bien. ¿Y qué? Sanaba. Aquí bien dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto lo que estamos viendo es uso de la autoridad que él la ejercía, la tenía y la ejercía. Y a la iglesia nos ha sido dada esta autoridad, porque nosotros no podemos liberar a una persona que está oprimida por el diablo, que está cautiva por el diablo, sino en el nombre de Jesús. Porque si le dicen al demonio, te ato, al espíritu inmundo, si está liberando a una persona, te ato, te amordazo y te expulso en el nombre de Noé, ja, pues a reír. Entonces, ¿qué? En el nombre de María, en el nombre de... No. Pero cuando mencionamos el nombre de Jesús, ¿cómo sale ese espíritu inmundo? Porque toda autoridad ha sido dada en el nombre de Jesús. ¿A quién nos lo delegó? A la iglesia. Por eso nosotros podemos seguir liberando a los cautivos, a los que están oprimidos por el enemigo. Porque toda autoridad es del Señor Jesús y en su nombre nos ha dado autoridad, así como dice en el Evangelio de Marcos, 16, en donde también habla de la gran tribulación. Por favor, vámonos allí, se los voy a poner en pantalla. Aquí se los voy a poner Marcos 16. Marcos 16, lo tiene Marcos 16. Y al final, donde también está, aquí miren, piquen lo que les dijo. Id, aquí Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda. El que crea y sea bautizado, nuevamente el bautizo, como ven, nuevamente aquí está el bautizo. Dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Si hermana Vicky, por favor, puedes leer hasta el 18. Sí. Del 17 y 18, por favor. Sí. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, No, porque no... es Mateo, aquí es Marcos, perdón. Marcos, estamos perdón. leyendo el Evangelio de Marcos 16. Perdón, Paz. Uh-huh. Voy. Yo estoy con Mateo. Ajá. Marcos 16. Sí. Uh-huh. 17 y 18, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes bebieren cosas mortíferas, no harán daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Ahí lo vemos. Ya los que creen en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús, haríamos estas cosas. Y expulsamos los demonios en el nombre de Jesús, y en el libro de Hechos se ven ejemplos también. Entonces, ahí como vemos toda autoridad, y no lo da ninguna religión, es una persona. Así como los hijos de
Sebas, ahí en el libro de Hechos, es en Hechos, ahí en el libro de Sebas, miren, vamos a ver un ejemplo. Me voy a apurar un poquito, pero en el libro de Hechos, aquí como dice, en Hechos, los hijos de Sebas quisieron hacer liberación como Pablo se les hizo muy fácil. Aquí los hijos de Sebas, oh, no, aquí no, esto no, aquí, los hijos de Sebas, es Hechos, no recuerdo ahorita el capítulo, los hijos de Sebas, Biblia, y es Hechos, sí, Hechos 19:11, los hijos de Sebas. Ahí lo vemos, se los voy a poner aquí en la pantalla, miren, aquí los hijos de Sebas en pantalla. Dice, en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o ropas que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y ellos sanaban. Aquí está lo que el Señor nos ha hecho que hagamos en su nombre. Y aquí, como vemos, también ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente. Ahí están. ¿Qué nombre usaban? El nombre de Jesús para expulsar de la gente los espíritus. Y decían a los espíritus por el poder de Jesús, pero aquí, como vemos, primero hay que recibir a Jesús y que sea nuestro Señor, señorío, sea nuestro Dios y nuestro Salvador. Porque aquí a ellos, los demonios, no los reconocieron, porque aquí decían, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, es ordenó que salgan. Del que Pablo habla, del Dios de Pablo. Mira, y vamos a ver lo que le contestó el espíritu malo. Dice, y esto lo hacían 7 hijos de un sacerdote judío llamado Sebas. Pero una vez un espíritu malo le contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Nosotros que hemos nacido de nuevo y hacemos estas cosas, quiero decirles que también nos conocen, los demonios, ¿saben? Que es en el nombre de Jesús, porque le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y aquí está quiénes son. Y enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos, de tal manera que los maltrató, que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Efeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Por todos lados se respetaba el nombre de Jesús. ¿Qué tal? Se respetaba el nombre del Señor Jesús. Toda autoridad ha sido dada en su nombre. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Verdad? Hermoso, claro. Así es. Y bueno, y vamos a continuar. Ya nos falta, ya bien poquito y todavía nos faltan algunas cosas, pero este es el Dios en el que tú y yo hemos creído y en el que esperamos que regrese. Llamamos su venida, ¿verdad? Llamamos su venida. Estoy tratando de ponerles aquí otra vez. Ténganme tantita paciencia. Aquí como dice, miren, reprendieron demonios, ya lo vimos, y Jesús sanaba con la autoridad de él le había sido dada toda autoridad. Aquí dice Jesús, Mateo 4:23, dice, y Jesús iba por toda Galilea. Y esto sigue pasando el día de hoy. Y por eso oramos por los enfermos y estos sanan. Aquí dice, por toda Galilea, pero ¿en qué nombre oramos? En el nombre de Jesús. Y dice, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda, subráyalo,
lo que estemos padeciendo. Toda enfermedad tiene poder el nombre de Jesús para sanar y toda dolencia en el pueblo, también las dolencias. Esto que estamos viendo es uso de la autoridad de Jesús en su nombre y él la usó y nos la ha delegado a nosotros, la iglesia, como lo vimos. Jesús, aquí dentro de las características que tenía Jesús, es que Jesús es nuestro buen pastor, el pastor para sus ovejas. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús, ¿Quién es tu pastor? Jesús, Cristo Jesús. Amén. Mi pastor es Jesucristo. Nada más una persona, su pastor es Jesucristo. De los que están aquí conectados, ¿quién es tu pastor? Jesucristo. Amén, pero con convicción, Jesucristo. Y amén, hermana Clau, por favor, ahí en Juan 10:11, si me puede leer el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Dio su vida por ti? ¿Tú eres una ovejita de Amén. Jesús? Yo soy una ovejita Amén. de Jesús. Somos Amén, una amén. ovejita de Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús murió por ti y murió por mí, murió por cada uno de nosotros. ¿Cómo no le tenemos que estar agradecidos? El Señor Jesús murió por nosotros en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Por eso tan importante que una vez que hemos creído en Jesús, nos bauticemos, seamos discipulados y participemos de la Santa Cena. Porque ahí hacemos memoria, ¿verdad? De este sacrificio tan grande que tuvo Jesús, entre otras cosas. Y como vemos, y ya casi para acabar, miren, aquí vimos que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Aquí vemos que él, sí, la autoridad que Dios le delegó la usó hasta lo sumo, o sea, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahorita estamos viendo ya los resultados para terminar. Miren, aquí como dice, y que Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿se recuerdan? Aquí lo vimos, para que todo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si es que esos que dicen que los ángeles le obedecen en su nombre, pues no, claro que no. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Y aquí como vemos el resultado, Jesús en Hebreos 2:8 y 2:9. Hermana Clau, por favor, si me lees Hebreos 2:8 y 9, por favor. Ahí que dice, por favor. Hebreos 2:8, 9. Si lo tienes, Hebreos 2:8, 9. Ya para terminar. No tienes conectado el micrófono, hermano. 2, 8 y 9. Sí, por favor. Perdón. Dice, todo lo que haces bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
ahí está, en nuestro buen pastor, ¿verdad? Nuestro buen pastor, su vida dio por ti, por mí, no se negó a morir, porque si él no hubiera dado su vida por nosotros, no tendríamos perdón de pecados. Y si él no hubiera resucitado, no hubiéramos sido justificados. Como vemos ahí, pero vemos aquel que fue hecho. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Un poco inferior a los ángeles, porque se hizo hombre. A Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de su muerte, para que la gracia de Dios probara la muerte por todos. Pero aquí, como vemos, que todo lo ha sujetado bajo sus pies. Todo. Ni los demonios pueden hacer lo que quieran. No pueden. Ni espíritus, ni principados, ni potestades. Toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesús. Pero ahora no vemos aún todas las cosas aún sujetas, como lo acabamos de ver. Pero el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder. Por eso cantamos, ¿no? En el nombre de Jesús hay poder. Ese himno. Y pues hasta aquí ya llegamos por el tiempo. Y bueno, para la próxima clase, pues ya veremos lo que es aquí. Bueno, aquí como último, predica con autoridad. Esto nada más un segundo, predica con autoridad. Esto es bien importante. Jesús predicaba como quien tiene toda autoridad, no como los escribas. Así lo dice en el Evangelio de Mateo 7:28. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Y aquí vemos, o sea, predicaba con autoridad. La autoridad, dice, porque enseñaba como uno de los que tienen autoridad y no como sus escribas. A Jesús le fue dada toda autoridad y con esa autoridad predicaba. Y aquí vemos como lo dijo en Mateo 28:18 dice, vemos una absoluta autoridad, una autoridad soberana que sobre todo es dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y esto prueba su deidad. Jesús es Dios. Así es que se humilló a sí mismo y fue exaltado sobre todo. Jesús es Dios y es al Dios que predicamos, al Dios que adoramos, al Dios que servimos y al Dios que estamos aguardando su pronta venida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Es Dios Jesús. Gloria a su nombre. Y bueno, esto ya continuaremos la próxima clase, lo que aún nos falta. Es poco, pero sí, no da tiempo ahorita. Y bueno, antes de terminar, si alguna persona que está viendo esta grabación, bueno, que lo va a ver como grabación, porque o solamente que esté ahorita en casa de alguien que lo haya invitado a escuchar la palabra, pero nunca ha hecho al Señor Jesús el Señor de su vida, Señor, el señorío, estar bajo su dirección. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Si algunos están todavía pensando dar el paso, no. Hoy es el tiempo, es la oportunidad. Nadie te puede forzar, pero hoy es el tiempo y la oportunidad. Estamos viviendo el final del último tiempo. Es glorioso que estamos esperando la venida de Jesús. Y si hoy a ti te ha tocado el Señor Jesús en las puertas de tu corazón, lo reconoces como el único Hijo de Dios, ven a Él. Él es el único que tiene poder para perdonar pecados y para dar la vida eterna. Miren, aquí, por eso dice ahí en Juan 3:16, el primer versículo que nos aprendimos, yo creo que todos al llegar a Cristo es, porque de tal manera te ha amado Dios, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenga la vida eterna. No hay vida eterna sin Jesús.
Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Si tú eres esa persona, vamos a hacer todos juntos una oración con ellos y luego vamos a orar también con respecto a lo que hemos aprendido. Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso, en el nombre que sobre todo nombre de Jesús, venimos a ti con un corazón agradecido. Señor, te damos gracias por las personas que hoy quieren rendirte su corazón. Si tú eres esa persona, repite esta oración y di tu nombre. Dile, Señor, yo, y di tu nombre, vengo a tus pies, creyendo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, el ungido, que viniste a morir, a dar tu vida por nosotros. Eres el buen pastor. Gracias porque un día viniste, me llamaste por mi nombre, moriste por mí, pero resucitaste. Y yo creo esto, Señor Jesús. Yo te pido, te suplico que me perdones todos mis pecados, que tu sangre preciosa me limpie más y más de toda mi maldad. En el nombre de Jesús. Y te suplico, Señor Jesús, que por la fe que tengo en ti, que sé que me das a la salvación y la vida eterna, y hoy lo recibo y quiero abrirte mi corazón. Que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y que tú seas el Señor de mi vida. Muchas gracias, Señor Jesús, por venir a posar en mi corazón, por venir a tomar el trono de mi corazón. Y hoy quiero obedecerte. Muchas gracias, Señor Jesús, y te suplicamos, envíes tu Espíritu Santo a morar a nosotros. Pídeselo con todo tu corazón. Digámosle, Señor Jesús, ven, te suplico que envíes tu Santo Espíritu a morar a mi corazón para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor Jesús, te damos hoy porque tú has escrito su nombre en el libro de la vida y ya no tendrá más temor a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Señor bendito. Gracias, Padre, porque hoy hay fiesta en los cielos por cada pecador arrepentido. Igual si alguna persona que estaba en Cristo y hoy al escuchar esto, vuelve a Él. El Señor te perdona si lo haces de todo corazón. Vamos a orar, vamos a reconocer que Jesús es el Señor. Vamos a orar con estas palabras. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias porque tú eres nuestro buen pastor que la vida dio por nosotros. Y nosotros te reconocemos, Señor, y sabemos, conforme a lo que dice tu palabra, que toda autoridad te ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso te suplicamos que esta autoridad que también has delegado en tu iglesia para ir y predicar las buenas nuevas de salvación, envíes tu Santo Espíritu, porque sin tu Espíritu Santo no podremos hacer la obra. Pidamos con todo nuestro corazón ser llenos del Espíritu Santo. Te lo suplicamos, te lo suplicamos. Padre, te suplicamos que envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu para que podamos hacer la obra que nos has encomendado en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo y llénanos, llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llénanos. Y que para que en el nombre de Jesús se cumpla esto, Señor, en tu iglesia, que vayamos y en tu nombre, Señor, pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanen y sean libres las personas. Y también hagamos discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que tú nos has enseñado.
Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Gracias, Padre, porque tú nos oyes. Gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Y al que está sentado en el trono, al Dios soberano y eterno, y a Jesucristo damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues gracias, hermanos, por estos minutitos de más. Y que tengan una bendecida noche y no dejes de conectarte el próximo miércoles. Con la ayuda del Señor será otro hermoso miércoles de doctrina bíblica. Que el Señor sea contigo y que te dé el descanso en esta noche, en el nombre de Jesús. Buenas noches. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Amén. Amén.